Amén. Entonces Jesús calma la tempestad, ¿no es cierto? Ahí la palabra de Dios nos dice de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, siendo divino, ¿no es cierto?, y creador de este mundo, se hizo carne y vino a este mundo. Y como carne tenía cansancio, pasaba hambre, ¿no es cierto?, y tenía todo lo que nosotros podríamos pasar. Pero la diferencia es que Él, como Hijo de Dios, estaba constantemente en comunión con su Padre. Estaba perfectamente unido a Él, comunicado a Él, vivía día a día su palabra, ¿no es cierto?, día a día hacía su obra. Y yo me imagino que ese día debió haber estado bien cansado, ¿no? A veces nosotros decimos, ni un camión lo va a despertar, ¿no? Está roncando ahí. Y yo me imagino que el Señor Jesucristo en ese día debe haber predicado mucho, debe haber andado miles de metros, de kilómetros, predicando, haciendo la voluntad de su Padre. Y estaba cansado, estaba tan cansado que ni aún las olas, ni aún el viento, ni aún el grito de sus discípulos, ¿no es cierto?, lo despertaron. Pero tenía un cansancio santo, ¿no?, de dedicarse a la obra. Qué lindo sería, hermanos, que nada nos pudiera despertar a nosotros luego de haber ido a predicar. Que habremos gastado tanto la suela de nuestros zapatos, que nos hayamos esforzado tanto, que hayamos caminado todos los distritos, ¿no es cierto?, que estamos cansados, que no tenemos fuerza para nada, luego de hacer la obra de Dios. Pero ahí hay un detalle bien importante, ¿no? Vamos a repasar, dice: después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y él replicó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar, y vino una completa calma. Y los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Me entienden? Ahora aquí encontramos una lección muy maravillosa. Aquí encontramos que de repente, ¿qué significa? De que nadie pudo de repente prever que venía un tornado, una tormenta, ¿no? De repente estaba maravilloso el mar, el día era lindo, estaba todo bien, y de la nada dice que se levanta una gran tempestad. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la tempestad de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras tempestades que vienen de repente? De repente alguna crisis económica, de repente alguna enfermedad, de repente algún afán, algún estudio que tenemos que tener, algún trabajo. Se levantan constantemente tempestades, monstruos, Goliaths, a cada momento. Y mientras mejor estamos en comunión con Dios, aparecen esas tempestades. Y nos sentimos chiquitos, enanos, porque son problemas muy grandes, son afanes grandes, que nos distraen muchas veces del Señor Jesucristo. Y muchas veces de repente sentimos de que Cristo no nos escucha, porque los discípulos constantemente le estuvieron gritando, y era tan grande la tormenta, ¿no es cierto?, que de repente no tenían fuerza para seguir gritando. Y de repente le fue tanta la insistencia que el Señor Jesucristo ya escuchó y se levantó, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber de que constantemente vamos a tener tempestades que se van a levantar de la nada, y que muchas veces esas tempestades van a venir de las personas que nosotros más amamos, de las personas a quienes más buscamos agradarle o servirle. Generalmente nuestros padres o nuestros mejores amigos son los primeros en hacernos daño, pero nosotros tenemos que seguir luchando, seguir adelante, perdonar. Entonces la pregunta de hoy día es: ¿cuál es esa tempestad que se está levantando de manera inesperada en mi camino? ¿Y a quién le estoy clamando? Y si estoy siendo insistente, o de repente ya quiero tirar la toalla porque pienso de que la tempestad es tan grande que Cristo no me va a escuchar, o pienso que le estoy llorando y que no me está escuchando. La vida del cristiano no es una vida fácil. Cristo no promete de que tú vas a estar conmigo y no vas a tener ningún problema. Cristo lo que sí te promete es que vas a llorar, pero yo voy a enjuagar tus lágrimas. Cristo no te dice que no va a haber un valle sombrío y de muerte. Cristo te dice: va a haber, pero yo voy a estar contigo a tu lado y te voy a levantar. ¿Amén, hermano? Amén. Entonces tenemos que ser perseverantes, porque sabemos nosotros de que hay un Dios todopoderoso
que está al lado mío. Pero había un joven, ¿no es cierto?, que le decía a su amigo, ¿tú has jugado fútbol con Dios? Y su amigo le decía, no. ¿Y por qué crees en Él? ¿Tú has cenado con Dios? No. ¿Y por qué crees en Él entonces? ¿Has visto a Dios? Tampoco, ¿no? ¿Y por qué crees en Él? ¿Por qué vas a la iglesia? Y muchas personas, ¿no es cierto?, cuando tienen una enfermedad terminal, una enfermedad grave, ¿qué es lo primero que le dicen? Bueno, voy a disfrutar al máximo mi vida. ¿Y cómo disfrutan al máximo su vida? Emborrachándose, drogándose, voy a tener orgías, voy a viajar por el mundo, voy a saltar un banco y voy a hacer cada locura que se me venga a la mente. Y piensan de que eso es. Pero nosotros, ¿no es cierto?, cuando recibamos una noticia grave, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Es salir a la calle a predicar. Inclusive no deberíamos esperar una noticia así para ponernos, ¿no es cierto?, en manos de Dios. Y la respuesta que dio el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dice al Señor Jesucristo? A ver, revisa su Biblia. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo lee? El Señor Jesucristo dice, hombres de poca fe. ¿Y qué cosa es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Creer en qué? Creer en algo que no se ve. Creer en algo que no se ve. ¿Nosotros podemos ver a Dios? ¿Qué pasaría si lo viéramos? Ni siquiera Moisés pudo ver a Dios. Moisés, ¿qué le dijo? Señor, déjame ver tu espalda, ¿no?, cuando tú pases. Y es que nosotros somos pecadores. Y Dios, Cristo, es puro, ¿no? Es puro amor. Nosotros con nuestro egoísmo, nuestra envidia, moriríamos automáticamente. ¿Me entiendes? Ni siquiera Moisés. Pero sí podemos sentirlo. Podemos sentir a Dios. Nosotros, con nuestros ojos humanos, con nuestro egoísmo, con nuestro pecado, de repente no podemos ver. Pero que no lo veamos no quiere decir que no existe, porque yo sé que Cristo está en este momento ahora, de que su Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y por qué lo sé? Porque su palabra dice, donde hayan 2 o más personas reunidas en mi nombre, yo estaré ahí. Amén, hermano. Es una promesa maravillosa. Y eso es lo que nosotros deberíamos promover, porque hay muchos hermanos y muchas personas que dicen conocer a Dios, de que no se están congregando. Entonces ahí no se cumpliría, ¿no? Mínimo tenemos que estar con 2 personas, tenemos que congregarnos. ¿Ustedes tienen fe en Dios? ¿Sí o no? ¿Tenemos fe en Dios? ¿Creemos en Él? Vamos a ver si creemos. ¿Qué necesitamos para tener fe? Son 3 cosas bien puntuales, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para tener fe? A ver, conocimiento, ¿qué más sería? Amor. ¿Correcto? Existe mucha gente que no tiene fe en el Señor, más confía en los hombres. Es curioso de que teniendo un Padre todopoderoso, que nos da su amor, que nos da su vida, que nos da lo mejor, que nos da bienes, casas, autos, trabajo, salud, confiemos más en los hombres. Y aún más terrible que confiemos en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría. ¿No es cierto? Confiamos cada vez que vamos, ¿no es cierto?, a la farmacia y nos atiende una persona desconocida, confiamos de que el medicamento que nos va a dar es el correcto, que no me va a hacer daño. Cuando nos van a operar, confiamos en que la persona que nos va a operar no nos va a hacer daño. Cuando prestamos dinero, confiamos, y constantemente estamos confiando y teniendo fe, ¿no es cierto?, en personas que son totalmente desconocidas y totalmente pecadoras. Mas en Dios, que es perfecto, no confiamos. Y es que para poder confiar en Dios necesitamos estar en comunión con Él. ¿Estamos orando, queridos hermanos? ¿Estamos orando 3 veces al día? 4 veces al día. ¿Daniel habrá tenido fe en Dios? Sí, al punto de dar su vida, ¿no? Al punto de no temerle a 3 leones. ¿Y por qué? Porque Daniel, ¿será porque Daniel habrá visto a Dios personalmente, habrá hablado con Él? Es porque Daniel antes de eso estaba en comunión con Dios. Oraba, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces oraba Daniel? Dice 3 veces al día, ¿no es cierto?
mañana, tarde y noche, inclusive de repente oraba más. Y estoy seguro que su oración no eran de 2 minutos como hacemos nosotros, sino que era una verdadera comunicación. Entonces nosotros no podemos tener fe en Dios si no estamos en comunión con Él, si no estamos orando. Actualmente estamos en comunión con el WhatsApp, estamos en comunión con el YouTube, estamos en comunión con el Facebook, estamos en comunión con los trabajos, estamos en comunión con los avisos laborales, estamos en comunión con la moda, porque constantemente le estamos prestando atención a eso. Más la fuente de vida, nuestro Creador, estamos dejando en segundo plano. Entonces es imposible que tengamos fe si mi mente y mi comunión está en mis finanzas, está en otras cosas que no son del Señor Jesucristo. Y es que no podemos tener fe en algo que no conocemos. Y para poder conocerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que conocer la santa palabra de Dios, la cual no es oculta, ¿no? La santa palabra de Dios, cada uno de ustedes la tiene. No es algo oculto, no es algo que sea inalcanzable. Inclusive, muchas Biblias están con polvo, muchas Biblias están con la tapa sucia, rota, descuidada. Y bueno fuese que sea de tanto leerla. Está así porque la tenemos a un lado, nosotros no le prestamos atención. Entonces, para que nosotros tengamos fe, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar en comunión con Él, tenemos que buscarlo día y noche, tenemos que doblar rodillas. Porque si yo no doblo rodillas, es imposible de que me den un trabajo, es imposible de que yo tenga salud, es imposible cualquier cosa fuera de Él. Y es imposible también tener un matrimonio feliz. No puedo tener un matrimonio si yo como sacerdote, varón, ¿no es cierto?, no estoy en comunión con Dios. Es imprescindible para todo es que estemos bien con Dios. Y para eso tenemos que tener fe.